Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, el Señor Jesucristo dio esta orden final antes de ascender al cielo. Versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la promesa del Señor Jesús. Y en el capítulo La lluvia tardía, dice la mensajera del Señor: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reavivamiento. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban muchos milagros. Se advertía un espíritu de oración, como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Miles de voces proclamarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Esperamos ese día cuando el derramamiento pleno de la lluvia tardía haga posible el cumplimiento de todas estas promesas de la palabra de Dios. Pero aún antes de que el Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne, porque esa fue nuestra lectura bíblica. Vienen días, dice el Señor, en que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Todos aquellos que tengamos el sello de Dios en la frente, hemos de ser llenos del Espíritu Santo. Pero aún antes de que llegue ese día, la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Su poder sigue siendo el mismo. Desde que Él estuvo en esta tierra, Él dijo: voy al Padre, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No somos nosotros. Ninguno de nosotros tenemos en nosotros mismos el poder de hacer nada. Pero el Señor dijo que en su nombre pondremos sobre los enfermos las manos y sanarán. Y el apóstol Santiago escribió: llamen a los ancianos de la iglesia si alguno está enfermo. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y ese es nuestro tema de hoy: el derramamiento del Espíritu Santo en forma copiosa. El Señor Jesús contó una parábola registrada en el sermón profético de Cristo, el último sermón que Él predicó. El Nuevo Testamento contiene varios sermones de nuestro Señor. Posiblemente el más famoso fue el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Pero hay una cantidad de sermones que Él predicó y están registrados en los evangelios. Pero su último sermón también lo predicó sobre un monte, solo que este fue el Monte de los Olivos. Y este sermón lo predicó tan solo 4 días antes de que fuera arrestado en el mismo lugar, en el Monte de los Olivos. Al pie del Monte de los Olivos estaba el huerto del Getsemaní.
Y allí donde Jesús se retiraba para orar, en ese mismo lugar, fue donde fue traicionado por Judas, fue entregado en manos de la turba, fue llevado, enjuiciado y finalmente crucificado. Pero 4 días antes, Él volcó su alma a sus discípulos, diciéndole las cosas que vendrían, en respuesta a la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Él proclamó este sermón que está registrado en San Mateo, capítulo 24 y capítulo 25. Normalmente decimos Mateo 24 para el sermón del Monte de los Olivos, pero en realidad el sermón continúa. La división de capítulos la hicieron mucho tiempo después, posteriormente, para ayudarnos a encontrar los pasajes. Pero es parte de este sermón y no hay ninguna división. Él lo predicó como un todo. Comienza diciendo el capítulo 25 y el versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola, conocida como la parábola de las 10 vírgenes, es una señal. Porque la pregunta que le hicieron a Jesús es: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús menciona una cantidad de señales que nosotros conocemos muy bien. Señales en el mundo religioso, señales en el mundo político, señales en el mundo social, señales en el mundo físico. Una cantidad de señales, de cosas que habrían de suceder, que nos anunciarían que la venida del Señor está cerca. Pero dentro de este sermón, él cuenta esta historia, esta parábola. Comienza diciendo entonces. ¿Por qué entonces? Entonces es un adverbio de tiempo que quiere decir en ese momento. No ahora, sino entonces. Es decir, cuando se estén cumpliendo todas las señales que él dejó en la última generación de la historia de este mundo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Las 10 vírgenes ilustran
iluminan, simbolizan al pueblo de Dios que ha de estar esperando su venida. Si ustedes notan, son 10 vírgenes que esperan la venida del esposo. Es un cortejo nupcial. Así como el día de hoy, en las bodas, se acostumbra invitar a doncellas, las amigas de la novia, para que formen parte del cortejo nupcial. La mensajera del Señor explica en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, al comentar ella sobre esta parábola, ella dice que mientras Jesús contó esta historia, él comenzó su sermón, pero se fue oscureciendo mientras él predicaba este sermón. Por cierto, el sermón no fue predicado a una gran audiencia. Solamente sus discípulos estaban presentes con él cuando él predicó este sermón. Pero se fue oscureciendo el sol, se ocultó tras el horizonte. Y todavía había un poquito de luz mientras los discípulos estaban en torno a Jesús. Y mirando hacia la ladera del Monte de las Olivas, hay una pequeña aldea. Bueno, hoy en día ya forma parte de la ciudad de Jerusalén, pero en aquella época era como un pueblito que estaba en la ladera de la montaña y se llamaba Betania. Betania era el pueblo donde vivían Lázaro, María y Marta. Por cierto, era una aldea donde mayormente residían sacerdotes, de los que servían en el templo, porque era el lugar que quedaba más cercano al templo. Pero como estaba fuera de los muros de la ciudad, se llamaba la aldea, diríamos nosotros hoy en día, colonia, ¿verdad? La aldea de Betania. Y dice Elena de White que mientras se iba oscureciendo en la pequeña aldea que estaba en la ladera de la montaña, se alcanzó a ver la procesión nupcial. Las muchachas, alborozadas, todas vestidas con sus ropas especiales de acompañantes del cortejo, cargando lámparas, porque esa era la costumbre en aquella época. No había alumbrado público, no había electricidad como hay hoy en día. Entonces, la costumbre era que el cortejo nupcial acompañaba a la nueva esposa de su casa hasta la casa del esposo. Hoy en día el cortejo se hace para la boda y las acompañantes pues acompañan a la muchacha en el templo para casarse. Pero en aquella época las bodas eran totalmente distintas. Si ustedes dicen, o si ustedes leen bien el versículo 1, dice: el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. He encontrado algunas Biblias, como la Biblia al Día, una traducción que es una paráfrasis, que cambia la palabra de esposo a novio. Estaban esperando que viniera el novio. Pero Jesús no dijo el novio, él dijo el esposo. Ustedes se van a sorprender si yo les digo que en las bodas de antaño y en muchas bodas de países orientales, árabes y judíos hasta el día de hoy, en la boda, cuando se casa una pareja, la novia no está presente en la boda. Usted dice, pero ¿cómo no va a estar la novia? ¿Cómo se van a casar? Pues así es. La boda es un contrato
un pacto entre el padre de la novia y el contrayente, el novio. La novia no está presente. Se realiza ante jueces, algo formal, algo legal. Antes del día de la boda, se han reunido ya el padre y el novio, y esta costumbre de decir que el novio va a pedir la mano de la novia, que nosotros acostumbramos, bueno, ya no tanto hoy en día, pero en nuestros países hispanos todavía se acostumbra que el novio tiene que ir y pedir la mano de la novia. Bueno, eso viene de la antigüedad, cuando el novio se presentaba ante el padre y le decía, tengo intenciones, me interesa recibir a su hija como esposa. Y hacían un trato. El padre le decía, bueno, podemos hacer un contrato, podemos hacer un arreglo, pero el padre ponía el precio de su hija. Yo sé que a las muchachas no les gusta eso, decir que le pongan precio sobre ellas, pero los padres que querían mucho a sus hijas les ponían el precio bien alto. Y si el novio la quería conseguir, tenía que pagar la dote. Así se llamaba, dote. Era el precio por adquirir esposa. ¿Se acuerdan de Jacob? Que le pidió a Raquel a Labán, pero él no tenía con qué pagar la dote, porque pues habían venido huyendo de la casa de su padre porque su hermano había jurado matarlo. Y ahora cuando se enamora de Raquel y quiere casarse con ella, el futuro suegro le dice, pues me tienes que pagar la dote. Pues no tengo. Venía sin nada más que lo opuesto, huyendo. Y el suegro le dijo, pues yo pongo mi precio. Si la quieres, vas a trabajar por ella. ¿Y cuánto le pidió de dote? 7 años de trabajo. ¿Saben lo que es eso? Parece que ese papá quería mucho a esa muchacha, ¿verdad? Le puso un precio bien alto. 7 años de trabajo. Y dice la Biblia que se le hicieron cortos a Jacob porque la amaba. No le pareció ni mucho lo que le pedían, de tanto que la quería. Bueno, ustedes conocen el resto de la historia, que le tocó trabajar otros 7 más por ella, ¿verdad? Porque lo engañaron. Pues el nombre Jacob, en hebreo Jacob, quiere decir engañador. Engañador, tricker, el que hace un engaño. Y pues la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y él sembró engaño para obtener lo que él quería, la primogenitura, y ahora la vida le pagó con la misma moneda. A él fue engañado también. Pero ese no es el propósito por el cual menciono la historia de él, sino solamente para ilustrar el hecho de lo que es la dote. Entonces, las bodas, se hace primero el contrato con el padre de la novia y el novio. Se establece el precio. Y entonces el novio pide un tiempo prudencial para reunir la dote. Y cuando ya reúne lo que el contrato le exige, entonces se presenta él con un testigo y el padre de la novia trae su testigo. De ahí es donde viene que en las bodas debe haber 2 testigos, por lo menos hasta el día de hoy. El padre de la novia pone su testigo y el novio pone su testigo y van ante el juez. Y normalmente era más de un juez, eran a lo menos 2 jueces que servían para solemnizar el contrato. El padre entonces decía,
¿estás listo para cumplir tu contrato? Y el novio decía, sí, estoy listo. El juez preguntaba, ¿cuánto exige el contrato? Y el padre respondía, tanto. El otro juez decía, ¿traes el dinero del contrato? Y yo sé que no nos gusta escucharlo de esta manera, que las mujeres se vendan, ¿verdad? Que hicieran propiedad del padre. Pero una vez que el novio entregaba la dote, se firmaban los documentos legalmente ante el juez y la propiedad pasaba a manos del nuevo dueño. La propiedad era la muchacha. Aunque nos parezca increíble, en muchos países todavía los matrimonios son arreglados de esa manera. En muchos países del mundo, y no estoy hablando de uno o dos, estoy hablando de más de 100 países alrededor del mundo donde las bodas son así. Muchos lugares. Entonces, el novio que ahora ya está casado porque ya hizo el contrato matrimonial con el padre de la novia, se dirige a la casa donde vive la novia, la casa del padre de la novia, a recoger su propiedad, a reclamar lo que es suyo. Por supuesto, aunque suena feo decirlo así, pero era toda una fiesta, una alegría, ¿verdad? Mientras está haciendo el contrato, la novia se está preparando. Y finalmente, cuando el novio viene, es a donde aparece el cortejo nupcial. El cortejo nupcial son las doncellas, las vírgenes, que alumbran el camino. Tienen las lámparas. La muchacha está lista ahora, ya arreglada, ya peinada, con su vestido especial, su vestido blanco, y de allá, de aquella época viene. Ustedes lo pueden leer, está en la Biblia esta costumbre. En Apocalipsis capítulo 19, dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Noten que dice la esposa se ha preparado. Otra vez, el Cordero, Cristo, se casa con su pueblo, con su iglesia, pero cuando Él viene como el esposo, no como el novio. Él viene a reclamar la propiedad suya. Y hermanos, el precio más grande, la dote más tremenda que se haya pagado por una novia, la pagó nuestro Señor Jesucristo, el esposo espiritual, pagando la dote de su propia vida, su sangre, para comprarnos, para que seamos suyos y le pertenezcamos para siempre. Dice el versículo 8, y a ella se le ha concedido, a la novia, pero no es la novia ya, es la esposa. Su esposa se está preparando y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjense que el vestido de boda es de lino. Lino en aquella época era el material más fino, lo más caro que había. Es como decir hoy en día, pues, un vestido de seda, ¿verdad? O un vestido muy especial, pero dice que era blanco, limpio y resplandeciente, pero representa las acciones justas, la vida santa del pueblo de Dios. Así es como la esposa se prepara. Pero volviendo ahora a las vírgenes. Las vírgenes son las acompañantes, las que están esperando que venga el esposo a buscar a su esposa.
Qué interesante que en esta parábola, yo sé que la esposa representa al pueblo de Dios, pero en esta parábola, la iglesia que espera la venida de Cristo no está representada por la esposa, sino por las acompañantes, las vírgenes. Hay un poquito, es un poquito distinta esta parábola, ¿verdad? ¿Y quién es la esposa? Si las vírgenes son las que acompañan el cortejo, ¿quién será la esposa? Pero si la iglesia son los que estamos esperando la venida del Señor, las 10 vírgenes. La mensajera del Señor dice que las 10 vírgenes representan al pueblo que espera la venida de Cristo. Y noten, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Nos vamos a concentrar en ver lo que hizo la diferencia entre sensatas y entre prudentes. Y lo que hizo la diferencia fue el aceite. Unas tenían aceite y otras no tenían aceite. Y el aceite es justamente el Espíritu Santo y es el derramamiento final del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Los que reciban la lluvia tardía van a estar listos para entrar cuando venga el esposo. Y los demás se van a quedar afuera. Y la puerta de gracia se va a cerrar. Y luego dice que van a venir y van a decir, Señor, Señor, ábrenos. Pero las palabras más tristes de toda la Biblia la van a escuchar las vírgenes insensatas. De cierto os digo que no os conozco. Si la iglesia que espera la venida de Cristo está representada por las vírgenes, ¿quién es entonces la esposa? ¿Cómo, hermano? Muy bien, muy bien. Lo podemos leer en Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. En la parábola de las 10 vírgenes, la esposa es la nueva Jerusalén, y las vírgenes es el pueblo que espera la venida del Señor. ¿Por qué la nueva Jerusalén? Dice la mensajera del Señor en el libro El conflicto de los siglos, hablando justamente acerca de esto, dice así. El capítulo es el templo de Dios. Página 479. La venida del esposo, representada aquí en esta parábola, y está hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Dice en la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo presentada aquí se verifica antes de la fiesta de boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad real como rey. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel le dijo a Juan, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y le mostró
la santa ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo de Dios. Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios, su iglesia, lo constituyen los invitados a la cena de bodas. El versículo que sigue, Apocalipsis 19:9. Ya leímos el 7, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El 8 habla de cómo la esposa se preparó con la vestidura blanca de lino resplandeciente. Y en el 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Cuántos esperan ir a las bodas del Cordero? ¿Puedo ver las manos? Siento chasquearlos. La novia no va a las bodas. Si ustedes escucharon el versículo, por eso hay que estar despiertos. Miren lo que dice el versículo. El ángel me dijo, ahora sí le van a prestar atención, el 9. Escribe, bienaventurados los que son llamados, ¿a qué? A la cena de bodas del Cordero. Sí, nosotros vamos a la fiesta y la cena de bodas es después de la boda. Y ya cuando viene, el que viene es el esposo. Por eso las vírgenes están esperando la venida del esposo. Dice la mensajera del Señor en el capítulo que estamos leyendo del conflicto. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de bodas del Cordero. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. La esposa es la nueva Jerusalén. Los invitados a las bodas es la iglesia, nosotros. ¿Quedó claro este punto? Ok. Dice, Cristo, según el profeta, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio, la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una esposa engalanada para su esposo. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de reyes y Señor de señores para recibir a los suyos, para participar de la cena de las bodas del Cordero. Entonces, cuando Cristo viene, nos viene a buscar para llevarnos a la cena de las bodas. ¿Qué es las bodas? ¿Qué representa la boda? ¿Cuándo se celebra la boda? Obviamente antes de que venga el esposo a buscar a su pueblo para ir a la fiesta de boda. Pero si las bodas es antes, ¿cuándo se celebran las bodas del Cordero y qué representa? Sí, las bodas representan cuando el novio se presenta ante el Padre para pedir el derecho, para hacer valer su dote que él pagó. Y viene a reclamar al Padre que le entregue. Eso lo realiza Cristo cuando vino al anciano de días. Y se los leo aquí. Dice, según la parábola, el tiempo señalado llegó y el esposo vino, pero no a la tierra como su pueblo lo esperaba. ¿Se acuerdan que la parábola decía, tardándose el esposo, cabecearon todas
y se durmieron. La misma parábola decía que iba a haber una tardanza. Lo esperaban en 1844, pero no vino como lo esperaban. Y miren cuánto se ha tardado. Pero ¿qué es la tardanza? Aquí lo explica. El Señor vino en 1844, en el tiempo señalado. Pero vino no a la tierra como su pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo. Vino a las bodas. ¿A dónde entró? Al lugar santísimo, a las bodas del Cordero. Las bodas se están celebrando ahora. Y usted dice, pero ¿cómo es eso de las bodas? Si buscan en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, hay una pequeña ilustración que usa el Señor Jesús, que es la que corresponde a la parábola de las bodas en Mateo 25. Pero aquí está en Lucas 12. Dice el versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Que dice que sus lámparas se mantengan encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Vean qué clarito que está. No sé por qué no lo hemos leído y entendido antes. Nosotros somos los que estamos esperando que nuestro Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Nosotros somos los que estamos esperando a que Cristo regrese de las bodas. ¿Y cuándo fue a las bodas? Cuando fue a presentarse ante el Padre en el lugar santísimo para hacer el juicio. Dice aquí, los discípulos de Cristo, sus seguidores en este mundo, no iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo y ellos no van a estar presentes porque están en la tierra. Los seguidores de Cristo han de esperar a su Señor cuando regrese de las bodas. Lucas 12:36. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido es en el que se dice que ellos entran a las bodas por fe. Según la parábola, las que entraron a las bodas tenían aceite en sus vasos con sus lámparas. Los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras tenían el Espíritu Santo y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia en busca de más luz, fueron los que recibieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio de ministerio del Salvador, y por la fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo, mientras se presenta ante Dios en el lugar santísimo para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esa obra, estos son los que están representados por las vírgenes que tenían aceite en sus lámparas. Hay otra parábola. Y rapidito vamos a hacer referencia a esta. Está en San Mateo en el capítulo 22. La que estamos leyendo es Mateo 25, pero ahora Mateo 22. Esta parábola se llama la parábola de la fiesta de bodas. Otra parábola sobre un casamiento. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de Dios es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo
El rey es el Padre, su Hijo es Jesucristo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está preparado para la fiesta, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿De qué está hablando Cristo aquí? ¿Quiénes eran los que habían sido invitados a las bodas? ¿Quiénes? Los judíos. Pero les mandó uno tras otro, sus profetas, a decirles, venid a las bodas, venid al banquete. No quisieron. Siguieron. Cada uno se fue a lo suyo y no les importó la invitación. Hasta que el rey se enojó. ¿Y qué hizo? Mandó sus ejércitos y les quemó la ciudad. La destrucción de Jerusalén está en esa parábola. Jesús se los estaba diciendo ya de antemano lo que iba a suceder. Luego dice, envió a otros siervos. Versículo 8. Les dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahí está la nación judía. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahora el evangelio va a los gentiles. Primero Dios llamó a los judíos. Como ellos no quisieron, ahora el evangelio va a todos. Salieron pues a las salidas de los caminos. Juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenadas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba con el vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué representa esto? Si ustedes notan, hay un examen. El rey entra a examinar a los invitados a las bodas. Si bien la orden fue, vayan por los caminos y traigan a todos. Pero dice que vinieron buenos y ¿qué? Malos. Se llenaron las bodas. La invitación del evangelio es para todos. Pero luego el rey hace una investigación. El rey va a ver a los invitados, uno por uno. Y aquí Jesús explica esto y lo ilustra diciendo que llegó a uno que estaba en la boda, pero no tenía el vestido. El rey no esperaba que los invitados tuvieran el vestido para ponerse, porque ir a una boda de un rey hay que vestirse bien. No es así nomás. Y si recogen a gente por los caminos, la gente no está preparada, pero el rey hizo provisión. El rey preparó los vestidos de antemano y los que venían tenían que pasar, tenían que escoger el vestido de bodas, ponérselo y entrar vestido a las bodas. Eso muestra que nuestro Padre ha hecho provisión para nuestra salvación, dándonos el vestido de bodas, que es la perfecta justicia de Cristo Jesús. Pero hay que ponerse el vestido. Y si yo no quiero ponerme el vestido, no tengo derecho a estar en las bodas. Dice así la mensajera del Señor: al que se le encuentra sin traje conveniente para la boda, se lo expulsa. Pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de boda,
son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse a la mesa. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto a todos los que han vivido y a lo largo de los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Así que en las palabras, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y la puerta se cerró, nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre, hasta que se cierre la gracia, las bodas del Cordero. Es el juicio investigador. ¿Y por qué? Porque en ese juicio se determina quiénes formarán parte del reino de Cristo y quiénes no. Se ve para quienes el precio que fue pagado les fue concedido y lo aceptaron. El rey gastó el dinero para comprar cada uno de esos vestidos costosos. La dote que pagó Cristo fue su propia sangre para lavarnos y limpiarnos. Pero si nosotros no aceptamos eso y nos apropiamos de la justicia de Cristo, no somos dignos de entrar con Él. En el juicio investigador se determina quiénes serán parte del reino eterno de Cristo y lo determina el vestido. En este caso, en la parábola de las 10 vírgenes, lo determina el aceite. Pero resulta que las dos cosas son símbolo de lo mismo. El aceite es la obra del Espíritu Santo que se efectúa en el corazón del hombre. Ahora les hago una pregunta volviendo a la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántas tenían aceite? ¿Todas tenían aceite? Bueno, yo no pregunté si tenían aceite extra. ¿Cuántas tenían lámparas? ¿Y las lámparas estaban prendidas o estaban apagadas? ¿Qué fue lo que pidieron las insensatas? Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas están apagando. Quiere decir que estaban prendidas, pero no les quedaba lo suficiente, porque como hubo un periodo de demora largo, ¿a qué hora llegó el esposo? A la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿A qué hora lo esperaban? A la puesta del sol, a las 6 de la tarde. Y llegó a la medianoche. Se demoró bastante. Ahora, dice que, claro, en todo ese tiempo no apagaron las lámparas. Y el aceite se fue consumiendo. Pero las que habían traído aceite extra pudieron agregarle a sus lámparas de las vasijas que traían al lado y así tener suficiente aceite para alumbrar el camino y acompañar a la esposa, a la casa del esposo, a la fiesta de bodas. Otra preguntita. Si todas tenían aceite, ¿qué representa el aceite? Representa el Espíritu Santo. Si las 10 vírgenes representan a la iglesia de Cristo en esta tierra, que va a estar viva cuando se están cumpliendo las señales de su venida, como vimos hace un momento. ¿Por qué todas tienen lámparas y tienen
aceite, pero nomás la mitad entran. Pero fíjense que todas se durmieron, hermana. Todas se durmieron, no nomás la mitad. Ajá. Ok, si el aceite es la obra del Espíritu Santo, entonces hay aceite en las lámparas, pero hay aceite extra que tiene que ser agregado a las lámparas. ¿Qué son las lámparas? Lámpara es a tus pies, mi palabra y lumbrera mi camino. Todas tenían lámparas, todas tenían la palabra de Dios. ¿Qué es la llama que arde? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? Fíjese, se necesita la lámpara para que haya luz. Se necesita el aceite para que haya luz, pero la luz no es ni el aceite ni la lámpara. ¿Qué es la luz? No, el Espíritu Santo es el aceite. ¿Qué es la luz? La luz en la lámpara representa, si la lámpara es la palabra de Dios y el aceite es el Espíritu Santo, Cristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz es el testimonio de nuestra vida. Exactamente. La luz que alumbra delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen, es nuestro carácter, es nuestra vida, es nuestro testimonio. La luz es nuestro testimonio, que es una unión de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Yo leo la palabra me dice cómo yo tengo que ser para ser un buen ejemplo como hijo de Dios. Pero no tengo el poder en mí mismo para cumplir esa palabra a menos que tenga el Espíritu Santo en mí. Entonces la unión de la lámpara, que es la verdad, la Biblia, su palabra, con el Espíritu Santo hace que yo tenga un testimonio tal que pueda alumbrar a mi alrededor. ¿Estamos entendiendo entonces? El aceite que está dentro de las lámparas es la obra del Espíritu Santo en la lluvia temprana. Y el aceite extra es la obra del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Ahí volvemos ahora a unir lo que hemos venido estudiando este fin de semana. Hay lluvia temprana y hay lluvia tardía. Ahora, ¿escucharon ustedes lo que acabo de leer? Dice, el conflicto de los siglos 481 dice, cuando haya terminado este examen, el juicio investigador, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo. En el juicio investigador solamente se juzga a los que alguna vez llegaron a ser discípulos de Cristo. Se los voy a leer en otra cita más aquí en el conflicto de los siglos. En el capítulo ahora el juicio investigador. Dice así, en el gran día, página 534, en el gran día del juicio final, el juicio investigador, los únicos casos que se consideran en ese juicio son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. No se juzga a toda la humanidad, solamente aquellos que tuvieron aceite, que aceptaron la obra del Espíritu Santo en sus vidas en algún momento, profesaron ser hijos de Dios. El juicio de los perdidos, de los impíos, es una obra distinta y se verificará en una fecha posterior, es decir, durante el milenio. Los que nunca aceptaron a Cristo son juzgados durante los 1000 años
en el milenio. ¿Por qué no necesitan ser juzgados ahora? Bueno, la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno. ¿Qué hay que hacer para condenarse? Hermanos, para condenarnos, ya estamos condenados. Toda la raza humana está bajo condenación porque todos somos pecadores. Para ser salvos hay que creer, hay que confesar, hay que aceptar el sacrificio de Cristo, hay que recibir el perdón que Él nos da, hay que ponernos el vestido de bodas. Eso es para ser salvo. Pero para perderse no hay que hacer nada. Miren lo que dice en San Juan, en el capítulo 3. Después de ese versículo tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, es el 16, Juan 3:16. El 17 dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la condenación? Ya estamos condenados. La única manera que no nos condenamos es si creemos en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, los que nunca quisieron creer ni aceptar, ya están condenados. Dios no los tiene que juzgar. A los únicos que Él va a juzgar son a los que una vez aceptaron la invitación a las bodas, aceptaron la invitación al evangelio. Y esos son los que el Señor ahora les hace el juicio, investigando si tienen o no el vestido de bodas puesto. Y el vestido de bodas es el carácter. Y usted dice, pero ¿y cómo si todos somos malos? ¿Quién tiene carácter perfecto? Esa es la obra del Espíritu Santo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El poder hacer buenas obras en nuestra vida no está en nosotros. Es para gloria de Dios, y toda la gloria es para Él. ¿Y por qué van a glorificar el nombre de Dios? Cuando vean nuestro testimonio. Porque ninguno de nosotros somos buenos por naturaleza. Si podemos vivir una vida diferente, pura y santa, es por la gracia de Dios, por su Espíritu Santo. Miren, a menos que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros, no podemos. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ningún ser humano puede sujetarse a la ley de Dios, ni guardar la ley de Dios, ni agradar a Dios estando en la carne. Por eso Jesús dijo, necesitas nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. No te maravilles que te dije necesitas nacer de nuevo. Los que viven, versículo 8, según la carne, no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, si tú tienes el Espíritu dentro de la lámpara,
y la lámpara está prendida, estás alumbrando. La única manera de tener un buen testimonio en nosotros, de no estar en la carne, es si el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, no le pertenece. Por eso hay un juicio. Y en ese juicio se determina quiénes son los que verdaderamente se pusieron el vestido de boda. Aquellos a quienes el Espíritu Santo, viviendo, actuando en ellos, fueron transformados por el Espíritu Santo para reflejar la justicia de Cristo. A ella se le dio que se vista de vestidura blanca, lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. La única manera es por el Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu Santo se inicia con la lluvia temprana en nuestra vida. Es cuando aceptamos a Cristo, cuando creemos en Él, cuando le recibimos. Así dice San Juan capítulo 1. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados según voluntad de varón, ni por voluntad de hombre, sino que son engendrados del Espíritu Santo. Al recibir a Cristo, somos engendrados como una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha sido colocado en nosotros la semilla, la simiente. ¿Cómo se forma un bebé? Pues hay que colocar la simiente. La palabra simiente viene de la misma raíz que semen, simiente, semilla. Esa semillita que se coloca y hace que el bebé pueda llegar a tener vida. Una nueva vida se forma. Semeyem se dice en griego, simiente o semilla, semeyem, y de ahí viene semen, y de ahí viene semilla, de la misma raíz en griego. Entonces, esa semillita es la que el Espíritu Santo coloca en nosotros al aceptar a Cristo. Cristo no perdona ni salva a nadie a quien no le dé también el Espíritu Santo. Nadie puede decir yo creo en Cristo y no haber recibido el Espíritu Santo. Es más, ni siquiera pueden creer en Él. Dice Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 3. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Para que tú llames Señor a Cristo y le aceptes como Señor, es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Entonces ese es el aceite inicial, esa es la lluvia temprana en tu vida que hace germinar la semilla. La pregunta es, entonces, ¿por qué no todos tienen el aceite extra, que es la lluvia? Aquí es el gran misterio, y no es misterio porque lo vamos a dilucidar por la palabra de Dios, pero la gran verdad que necesitamos entender. El Espíritu Santo tiene el trabajo de formar en nosotros la imagen de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos santifica. El Señor es el que nos santifica. Segunda de Corintios, capítulo 3. Dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu.
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es algo glorioso, hermano. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, es el Espíritu de Cristo que entra en nosotros y nos transforma. Coloca su simiente en nosotros. Y dice aquí que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros, vamos a estar preparados para la lluvia tardía. En la lluvia tardía, el Señor va a volcar todo su espíritu en nosotros, la totalidad de su espíritu. O sea, todo lo que había en la vasija ahora es volcado dentro de la lámpara para que alumbre. Vamos a entenderlo de esta manera. Si el Espíritu Santo ha estado haciendo la obra en nosotros, el Señor nos va a dar la lluvia tardía, pero el Señor no le va a dar su poder a nadie que no tenga su carácter. ¿Se imaginan si Dios le da todo poder a una persona que no tenga el carácter de Cristo? ¿Para qué usaría ese poder? Qué peligro, ¿verdad? Imagínense que tenga todo poder, pero no tiene el discernimiento y se pone a usar el poder para hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Tiene que tener la mente de Cristo para usar el poder de Cristo. Aquí, en este librito, La venida del Consolador, 3 cosas que se reciben con la lluvia tardía. La unción plena le llama ella, la unción plena. Y las 3 cosas que se reciben con la unción plena del Espíritu Santo son: primero, 1, la presencia de Cristo en tu vida. Su Espíritu Santo es tener a Cristo en nosotros. Número 2, la semejanza a Cristo en carácter. Y número 3, todo el poder de Cristo. El Espíritu Santo en la lluvia temprana provee o produce una nueva y vívida conciencia de la presencia de Jesús en nosotros. Página 175 de la venida del Consolador. Antes, Jesús era una figura imprecisa y las vislumbres de su rostro eran pocas y muy espaciadas. Eran breves los momentos de verdadera comunión. En los días de su morada terrenal, la presencia de Jesús lo era todo. Cada dificultad era enfrentada por Él y era Él quien suplía cada necesidad. En la tormenta, Él aquietó las aguas. Cuando las multitudes tuvieron hambre, Él suplió el alimento. Pero todo dependía de tenerlo a Él al ladito de ellos. Su presencia era una ayuda. Pero ahora, Él ya no está en persona con nosotros. Está a través de su Espíritu Santo. Entonces, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, Jesús está en nosotros. Miren lo que Él dice en San Juan, en el capítulo 14. San Juan 14. 3 cosas son: la presencia, la imagen y el poder. La presencia, dice Él:
Si me amáis, versículo 15 de Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿cómo vamos a guardar sus mandamientos? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo es el que viene a nosotros a través del Espíritu Santo. Todavía un poco y el Espíritu no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La presencia de Cristo está en nosotros. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo es el que vive en nosotros por el Espíritu Santo. Es recibir a Cristo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, porque el Espíritu Santo estará en vosotros. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, dice el versículo 22, no el Iscariote, sino el otro Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que a través del Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos a Cristo en nosotros. Lo primero entonces es su presencia en nosotros. Lo segundo, dice la mensajera del Señor, es su semejanza. Dice, la obra del Espíritu Santo produce la semejanza de Jesús. Cuando experimentemos en nosotros su presencia a través del Espíritu Santo, se revelará en nosotros una cantidad de pecados, orgullo, carnalidad, fracaso, que nos asombrará. Los discípulos poseían la presencia externa de Jesús con ellos durante su morada terrenal. Cuando Él estaba aquí, lo tenían pero al lado. Pero no exhibían su semejanza. Se peleaban, tenían mal carácter. Pero Jesús los tenía al lado. La semejanza a Cristo proviene solamente cuando Él mora en lo íntimo de nuestro ser. Él es humilde. Ellos eran orgullosos. Él es abnegado. Ellos eran egoístas. Pero cuando el Espíritu Santo los llenó, los dotó de las características, de la disposición y de la misma semejanza
de Jesús. Esto no es una imitación, esto es una reproducción. Él se reproduce en nosotros al colocar su simiente en nosotros por el Espíritu Santo, forma una nueva criatura. Esto es no decir, yo me voy a parecer a Cristo, lo voy a imitar, voy a ser como Él, voy a tratar con toda mi fuerza de imitarle. Eso no alcanza, eso no es suficiente, porque el que es nacido de la carne, carne es. Entonces lo que necesitamos es el Espíritu Santo en nosotros para que se reproduzca en nosotros su semejanza. Es como el bebé. Viene con las características de su papá. Y lo primero que hace la gente cuando nace el bebé, ¿a quién se le parece? ¿Se le parece al papá? Sí, tiene la nariz del papá, tiene los ojos de la mamá y comenzamos a verle todas sus apariencias. Eso es físico. Pero cuando el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, entra en nosotros, vamos a traer sus características, su semejanza. Automáticamente se va a formar en nosotros su semejanza. Todo esto es el proceso de la obra del Espíritu Santo en la santificación. Y esto nos va a preparar para que podamos recibir la lluvia tardía, que es la que madura el fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto del Espíritu lo vimos anoche. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio, templanza. Y ese fruto del Espíritu Santo se logra en nosotros cuando el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cuál es el problema entonces por lo cual algunos no tienen aceite extra? Ahora presten atención. Acabamos de leer que cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, su presencia revela en nosotros una cantidad de pecados, orgullo, soberbia, carnalidad, mentira, engaño, deseos mundanos, amor al mundo y a las cosas que están en este mundo. Y todo eso el Espíritu Santo lo va revelando. El Espíritu Santo nos va mostrando, nos pone en situaciones donde salga a la luz lo que hay en nosotros. Si nosotros no nos revelamos a la obra del Espíritu Santo, si no decimos, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Si esto a mí me gusta. No lo voy a dejar. Si yo hago eso, estoy coartando la obra del Espíritu Santo. Estoy frenando la obra que Él quiere hacer. Pero si yo digo, sí, Señor, exactamente así soy yo. Ahora me estoy viendo como soy. Por eso necesitamos el colirio espiritual para ver nuestra condición. Pero si en el momento que el Espíritu Santo me muestra un defecto de carácter, y yo digo, este no lo voy a dejar. Esto me gusta. Quizás más adelante, un día lo voy a vencer, pero por ahora no. El Espíritu Santo termina por agraviarse. Termina por decir no quiere. ¿Se acuerdan lo que dijo David cuando pecó contra Dios? Está en el Salmo 51. Su confesión dice en el título del Salmo 51, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Primero él fue y miró a la mujer aquella y la deseó. Y como era el rey, la mandó a traer.
Pero después que cometió su pecado, trató de taparlo. No voy a entrar en los detalles. Mandó a traer al marido y le dijo, lo trajo de la guerra donde estaba. Y le dijo, mira, tienes 7 días de licencia, ve y goza con tu mujer. Aprovecha que no tienes que estar en la guerra. Y lo mandó a la casa para cubrir su pecado porque la mujer estaba embarazada. Pero el hombre había hecho un pacto con Dios. Y dijo, no, no me puedo llegar a ella porque yo le dije a Dios que mientras estemos en guerra y no hay victoria para el pueblo de Dios, yo no voy a tener goce terrenal. Abandonó su deseo terrenal por la gloria de Dios. Se llamaba Urías. Y ni siquiera era del pueblo de Dios, era eteo. Pero este amaba más a Dios que el mismo rey de Israel, que debiera haber dado el ejemplo, miren. Y no durmió con ella. Y cuando le contaron al rey que no había entrado a la casa, lo mandó a llamar y le dio un banquete y lo emborrachó. Le dijo, ahora como está medio afectadito, ahora sí va a dormir con la mujer. Y lo mandó, pero luego le contaron que había dormido en el umbral, a la puerta, y no había entrado. Y entonces lo mandó a llamar y le dio una carta. Y el pobre hombre no sabía que en su mano, en la carta sellada, iba su sentencia de muerte. Y llevó la carta al capitán del ejército, al general, que era primo hermano de David. Y la carta decía, el portador de esta carta, ponlo al frente de la batalla y déjenlo solo. Era una sentencia de muerte para que lo mataran en batalla, y así pasó. El hombre murió. Todo esto para tapar su pecado. Pero entonces vino el profeta de Jehová, Natán, y se acercó a él y le contó una parábola. El Señor actúa de esa manera, con parábola. Le dijo, había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que nomás tenía una ovejita. Pero vino un amigo y el que tenía muchas ovejas quiso hacerle una buena comida y mandó a quitarle la oveja al vecino que nomás tenía una, en lugar de agarrar una de las de él, que tenía un montón. ¿Qué hay que hacer con ese hombre? Y David dijo, es un desgraciado el que hizo eso. Hay que castigarlo. Eso es una maldad tan grande que hizo. Y no sabía que él estaba pasando ahora su propia sentencia. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y David pensaba que nomás él y la mujer lo sabían, pero hay un Dios en el cielo que ve todo. Y por su profeta Natán le reveló su pecado que él había tratado de ocultar tanto. Ahora, cuando él reconoce, porque él finalmente reconoció su pecado, y él escribe este salmo. Pero lo que yo quería decir de este salmo es que él le dice en el versículo 10, todo el salmo él le pide que le borre su pecado. El versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Cuando nosotros resistimos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Por eso David le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se imaginan lo que eso significa? Que por un pecado que nosotros no reconocemos, por un defecto de carácter que no queremos abandonar, que decimos, no, yo con esto voy a seguir. Y si Dios me va a llevar al cielo, pues no sé cómo le hará, pero yo esto no lo puedo vencer, esto no lo voy a dejar. No voy a dejar de hacer esto, no voy a dejar de hacer aquello. El Espíritu Santo se contrista. Por eso el apóstol San Pablo escribió en Efesios
capítulo 4 y versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Imagínense si nosotros decimos que no cuando el Espíritu Santo nos muestra nuestros defectos de carácter y no queremos cambiar. Y llega el momento final, cuando Dios va a derramar su Espíritu Santo en su totalidad. Y eso es lo tercero que hace. Fíjense, son 3 obras del Espíritu Santo: la conversión, la santificación y finalmente la lluvia tardía, la glorificación. Primero nos da su presencia. Por su Espíritu Santo le recibimos como Señor y Salvador. Luego, por la santificación, nos da su carácter, su semejanza. Va haciendo esa obra día con día con día, el Espíritu Santo, de irnos transformando, de irnos dando victorias, vencer nuestros defectos de carácter. Pero si nos quedamos al comienzo y no avanzamos, no vamos a estar listos. Imagínense que cae la lluvia temprana, germina la semilla, pero la semilla se detiene y no crece y no se hace grande y no florece y no da fruto. ¿De qué le sirve que venga la lluvia tardía si no hay nada para madurar? Las 3 fases de la obra del Espíritu Santo son indispensables en nuestra vida: la lluvia temprana, la obra del Espíritu Santo en la conversión, y luego el crecimiento, el desarrollo de esa planta hasta que llegue a florecer y a dar fruto. Todo eso es la obra de la santificación. Y finalmente viene la lluvia tardía, donde se nos da el poder. 3 cosas, recuerden. Primero, su presencia. Cristo morando en nosotros. La simiente de él, su Espíritu Santo en nosotros, produce la conversión. Luego, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la santificación, es la semejanza a Cristo en carácter. Y finalmente, el derramamiento de la lluvia tardía es el poder por el cual hemos de ser capacitados para dar el fuerte pregón al mundo, terminar la obra de Dios, y se cierra la gracia. Todo aquel que quiso aceptar, lo habrá aceptado, y aquel que no quiso, se quedará fuera para siempre, porque la puerta se cierra. Pero nosotros somos los que vamos a alumbrar el camino. El mundo necesita conocer y necesita verlo, no solamente que lo proclamemos al mensaje, sino que lo vivamos. Cuando esa transformación se complete en nosotros, estaremos listos para recibir la lluvia tardía. Esta tarde voy a dar los requisitos, los prerequisitos, podríamos decir, y los requisitos para recibir la lluvia tardía. ¿Cómo prepararnos para recibir la lluvia tardía? Hermanos, la lluvia viene. ¿Se acuerdan el texto que leímos ayer? Zacarías capítulo 10, versículo 1. Zacarías 10, 1. Déjenme decirles que el cielo ya está negro, ya hay nubes negras y hay tormenta. El mundo está maduro. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Ya las nubes se están cerniendo. Ya el mundo está preparado para lo que viene, el tiempo de angustia. Pero los únicos que soportarán el tiempo de angustia serán los que tengan la obra completa del Espíritu Santo en su vida. Esta tarde vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros para reproducir la imagen de Cristo. ¿Qué son las cosas que tenemos que hacer nosotros en colaboración con Dios para vencer
todo defecto de carácter. La lluvia tardía nos va a dar el poder para proclamar el mensaje. Pero no podemos recibir ese poder si no tenemos su semejanza. Termino con nuestro último versículo en esta hora. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Cómo sabemos si tenemos o no el Espíritu Santo? Si hemos nacido del Espíritu. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Dices amén a eso? ¿Somos hijos de Dios? Tenemos el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Primero viene la conversión. Y si hemos sido engendrados del Espíritu Santo, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El bebé que nace es una nueva criatura, pero todavía no llegó a ser lo que va a ser. Pregunto, ¿un bebé es perfecto cuando nace? Es perfecto como bebé, pero todavía no es hombre. Me acuerdo de Carlitos cuando estaba chiquito. Y qué bonito que cantaba, pero ahora canta de otra manera. Ya tiene otra voz. Ahora ha madurado. Era precioso y perfecto como bebé, pero ahora Dios lo ha hecho un hombre, con una voz de hombre. Y se manifiestan otras características en su vida. De igual manera, nosotros cuando aceptamos a Cristo, somos recién nacidos, somos bebés, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Pero sabemos, dice el versículo 2, que cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Purificarnos para llegar a ser como Él. Nosotros solos no tenemos el poder. ¿Usted tiene el poder de perdonar sus propios pecados? El que lo tiene que perdonar es ¿quién? Cristo. ¿Quién te puede limpiar del pecado? ¿Tú puedes limpiarte de tu propio pecado? No. Tampoco puedes obedecer si no es por Cristo. Tampoco te puedes purificar a ti mismo y abandonar el pecado si no es por Cristo. Por eso Él viene a nosotros, a vivir en nosotros por su Espíritu Santo. Sigue diciendo, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que sigue cometiendo pecado traspasa también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Cristo, apareció, versículo 5, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Nomás vino a deshacer las obras del diablo en el mundo? En nosotros. El mundo va a seguir en las obras de Satanás hasta que sean todos quemados. Cristo no vino a deshacer las obras del diablo en el mundo. Vino a deshacer las obras del diablo en sus hijos, en nosotros. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, versículo 9, que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en Él. La simiente de Dios. Tenemos los genes de Dios en nosotros. El Espíritu Santo morando en nosotros. Es Cristo morando en nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo sabemos si realmente hemos permitido que el Espíritu Santo haga su obra? Si tú aceptaste a Cristo de verdad, de corazón, te bautizaste, comenzaste una nueva vida y hubo cambios en tu vida. Hubo cambios. Entonces, no niegues que Dios hizo su obra, porque Él no te va a engañar. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él te recibió. Porque algunos dicen, no, si yo todavía estoy cometiendo pecado, es que nunca nací de nuevo. Puede ser que el Señor haya hecho el milagro, si hubo cambios en tu vida. Ahora, si cuando te bautizaste, al día siguiente estabas haciendo lo mismo que antes, ahí sí no hubo cambio. Pero si al principio tuviste que hubo cambios, que amabas al Señor, que había cambiado tu manera de ver las cosas, ya no te gustaban las cosas que antes te gustaban, ya no te gustan. Y las cosas que antes no te gustaban, ahora te gustan. Leer la palabra de Dios, cantar alabanza. No antes te gustaba otra música, ahora te gusta la música. Si todo eso ha pasado en tu vida, no niegues la experiencia de Dios en tu vida. Has nacido de nuevo. Pero la obra tiene que continuarse. Y el Espíritu Santo tiene que ir formando en ti la semejanza de Cristo. Pero si en cualquier momento de ese proceso tú dices, no quiero, no estoy dispuesto, esto no lo voy a dejar, todo lo demás está bien. Ya dejé el alcohol, ya dejé el tabaco, ya dejé las drogas, ya dejé tantas cosas. Pero esto no. Cuando tú dices eso, el Espíritu Santo ahí se para y dice, no puedo seguir hasta que tú no me lo permitas. Pero si tú dices, sí, Señor, es cierto, esto a ti te desagrada, a ti no te gusta esto que está pasando en mi vida. Yo sé que esto no es lo que tú quieres en mi vida. Yo he tratado, Señor, pero no he podido. Pero quiero, hazlo en mí. Dios nunca va a dejar solo a aquel que acude a Él de esa manera. Al corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios. El Espíritu Santo te va a fortalecer. El Espíritu Santo te va a dar lo que tú necesitas para abandonar el pecado. Esa es la obra de la santificación. Y cuando esté terminada esa obra de la santificación, entonces viene la glorificación. Justificación, santificación, glorificación. 3 etapas de la obra del Espíritu Santo. Justificación, el perdón, la conversión. Santificación, la obra del Espíritu Santo en la transformación de nuestro carácter, haciéndonos semejantes a Él. Y glorificación, se madura el fruto final y entonces seremos probados y el Señor nos va a meter en el horno de la prueba y vendrá ese tiempo de angustia cual nunca ha habido, pero ahí vamos a salir victoriosos porque nada ni nadie nos va a hacer cejar. Vamos a preferir morir antes que ir en contra de Dios, de su palabra y de su ley. La muerte antes que la traición. Y muchos vamos a sellar con nuestra vida, con nuestra sangre, esa decisión de serle fieles a Dios. Ah, pero el que muere por ser fiel a Dios tiene un premio de eterno peso de gloria. Y el que se mantiene firme y el Señor le guarda la vida, no va a pecar contra Él. Y vamos a vivir en este mundo después del cierre de la gracia
sin pecado. Porque ya Cristo no está en el cielo como mediador, ya no hay perdón, ya se cerró la gracia. Ahora van a caer las plagas finales y no vamos a pecar, seremos semejantes a Él. Y ahí es donde Dios va a derramar su Espíritu Santo en nosotros en plenitud. La totalidad de su Espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora el fruto ya está en la planta. Y la lluvia final viene para madurar la cosecha. Esta tarde vamos a hablar de eso. ¿En qué momento en la obra del Espíritu Santo está tu vida? ¿Todavía estás como un bebecito, como recién convertido, que no hay victoria en tu vida? Tú dices, amo al Señor Jesús, pero no he avanzado. Hay personas que tienen un año de haberse bautizado y se nota en su vida cómo han avanzado espiritualmente, en su conocimiento, en su consagración, en su obra misionera. Uno dice, wow, esta persona tiene un año de bautizado y parece que hubiera estado toda la vida en la iglesia. Mira cómo se expresa, mira cómo hace la obra misionera. Pero hay otros que tienen 20, 30, 40 años en la iglesia. Y una vez le pregunté a un hermano que me dijo, pero yo tengo 40 años en la iglesia. Y le dije, hermano, ¿usted tiene 40 años en la iglesia o tiene un año? No, tengo 40 años. No, escúcheme, hermano. ¿Tiene un año o 40 años? Porque a mí me parece que lo que usted tiene es un año repetido 40 veces, pero no maduró. Repitió el mismo año 40 veces y tiene 40 años, porque su carácter muestra que no ha madurado espiritualmente. Está igualito que hace que cuando usted estaba comenzando en la iglesia, el mismo carácter. Era un cubano. Y agachó su cabeza y me dijo, nunca alguien me lo había dicho de esa manera. ¿Será que yo puedo cambiar mi carácter? Es que yo fui militar. Yo le dije, usted no puede, hermano, pero hay un Dios todopoderoso que puede cambiarnos. Y por la gracia del Señor, yo vi el cambio en ese hermano. Fue como que le había caído, cuando yo le dije eso, era como que le cayó un rayo. Y ese hombre que era tan soberbio, tan agresivo cuando hablaba, tan dominante, se transformó en un hombre paciente, humilde y totalmente cambiado. 40 años y no le había permitido al Espíritu Santo que haga la obra. El Espíritu Santo quería cambiarlo, pero él decía, yo soy así. Y hasta me había dicho anteriormente, dice, si Dios me va a salvar, me tiene que salvar como yo soy, porque ese es mi carácter, así yo soy. Hasta que en una junta, cuando él afloró su carácter y ofendió a toda esa junta, yo le dije, hermano, usted no tiene 40 años, usted lo que tiene es un año repetido 40 veces, porque todavía es un inmaduro espiritualmente. Y fue muy duro. Yo estaba joven en esos días. Era un pastor de tan solo 24 años de edad y el hermano tenía como 60. Y era el primer anciano de mi iglesia. Yo no sé de dónde yo saqué las fuerzas para decirle eso, pero le doy gracias a Dios que me atreví a decírselo, porque eso significó que él fue de rodillas a Dios, se vio como él era y reconoció su pecado, sus defectos de carácter, y por la gracia de Cristo los venció. Me tocó verlo ya antes de morir. Lo fui a visitar. Yo me había ido a otro país, a Centroamérica, Costa Rica, y luego regresé después de muchos años. Me dijeron, está ya muy viejito y enfermo. Y lo fui a visitar. No era el mismo hombre, un hombre grandote, fuerte. Estaba todo consumido por la enfermedad, pero tenía todavía
el brillo en sus ojos. Y me miró a los ojos y me dijo: gracias, Pastor Gambetta, porque usted me amó lo suficiente para decirme la verdad. Y eso cambió mi vida. Yo ya no soy el que era antes por la gracia de Cristo Jesús. Él me transformó. Nunca es tarde, hermano, para permitir que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida. Nunca es tarde. Él quiere transformarte, Él quiere grabar la imagen de Cristo en nosotros, pero de nosotros depende que cooperemos con Él, que no seamos rebeldes, que no digamos: no, yo no soy así, no, yo no puedo cambiar, no, yo no voy a cambiar, esto no lo voy a dejar. Cuando el Espíritu Santo trae convicción a tu corazón y te dice: estás mal lo que tú estás haciendo, hay dos actitudes: o acepto o me rebelo. Si te rebelas, el Espíritu Santo no puede marchar más. Hasta ahí llega. Y te va a volver a meter en otra situación para volverte a revelar tu carácter. Y otra vez va a surgir. Y si otra vez dices: no, es que yo soy así, el Espíritu Santo no puede seguir avanzando. Pero si tú le dices: sí, Señor, reconozco cómo soy, reconozco que estoy mal, reconozco que esto que estoy haciendo no está bien. Quiero, Señor, cámbiame, transfórmame. El Espíritu Santo no va a dejar abandonada una sola alma que pide el poder para vencer. Pidámosle al Señor que Él haga su obra en nosotros, que nos prepare para recibir el poder que viene con la lluvia tardía. ¿Hay alguno en esta hora que siente que Dios le ha hablado a su corazón? Quizás hay alguien aquí que aún no ha experimentado la primera obra del Espíritu Santo, que es la conversión, la transformación de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Cristo dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles. Don't marvel, don't be astonished if I tell you, you gotta be born again. Necesitas nacer de nuevo. Si hay alguno que aún no ha experimentado eso en su vida, el Señor quiere entrar en tu vida y poner su simiente en ti, que es su Espíritu Santo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Pero ¿sabes? El Señor no lo va a hacer a la fuerza. ¿Saben lo que es concebir un nuevo ser? Humanamente hablando, todos entendemos lo que es. Hay muchas personas que nacen en este mundo como resultado de una violación. A la fuerza. Dios no hace eso. Dios no va a entrar a la fuerza y va a engendrar en ti una nueva criatura. Tú tienes que consentir. Tú tienes que decir: Señor, quiero tu Espíritu Santo. No te dé miedo. No te dé miedo. He's gentle. He's wonderful. Cuando Él entre, Él va a hacer su obra y te va a transformar si tú quieres que Él te cambie. Pero si tú no quieres cambiar, Él no va a ir más allá de donde tú le permitas. Así es Él. He's a gentleman. Él va a hacer la obra a como tú se lo permitas. Si hay alguien que aún no ha experimentado la obra del Espíritu Santo en su vida, en la conversión, en el nuevo nacimiento, en el bautismo, esta es tu oportunidad de decirle: Señor, yo quiero. Nadie va a entrar al reino de los cielos sin pasar por ese proceso. Te puedes quedar a mitad del camino si te toca la muerte, ¿verdad? Si el Señor no viene, estando tú vivo, puede ser que te quedes en el proceso de la santificación. Pero si todo lo que el Espíritu Santo te mostró, tú aceptaste y fuiste venciendo y el Señor te dio victoria, el Señor dice: ya está. No llegaste a tener la lluvia tardía, pero estabas en proceso.
Cada momento del proceso es válido delante de Dios. Si te toca la muerte antes, pues el Señor va a ver cómo va tu vida y te va a juzgar de acuerdo a la obra que el Espíritu Santo hizo en ti. Y si tú no te resististe, aun si todavía había cosas que no pudiste vencer porque ni siquiera te dabas cuenta de esos defectos, el Señor va a decir, mira, todo lo que yo le mostré, lo aceptó. Mi obra está completa en él hasta ese momento. Oh, no llegó a ser lo que va a llegar a ser, pero cuando el Señor venga, lo va a resucitar y va a resucitar así como murió, con el mismo carácter dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Pero sin la presencia del pecado ya no va a haber tentación para caer. Pero si estás vivo, cuando venga Cristo, la obra tiene que estar completa. Y necesitas recibir la lluvia tardía para poder pasar por el tiempo de angustia y para poder recibir al Señor en gloria. ¿Hay alguno aquí que quisiera que ore por usted en esta hora, aceptando al Señor Jesús como su Salvador personal, recibiéndole a Él y diciéndole, Señor, quiero que entres en mi vida y tú me transformes? Quiero iniciar este proceso. Quiero que tú coloques tu simiente en mí para que yo pueda iniciar este camino de santificación que lleva a la vida eterna. ¿Hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado, no ha nacido del agua y del Espíritu? Quiero orar por esa alma aquí, mi hermano. Amén. Señor te bendiga. ¿Alguien más que aún no ha tomado ese paso, que aún no ha entregado su vida al Señor a través del bautismo? ¿Hay alguien más aquí presente que aún no ha pasado por esa experiencia? Ok. ¿Cómo es su nombre, hermano? Jesús. Vamos a orar por Jesús especialmente. ¿Hay alguien aquí que sí ya fue bautizado o bautizada, pero que al escuchar este tema y al ver cómo el Espíritu Santo te ha ido señalando, porque Él te habló a tu corazón? Yo no necesito señalarte individualmente el pecado, el Espíritu Santo lo hace en tu corazón. ¿Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, ore por mí, porque yo estoy en ese proceso de la lucha, de la santificación, pero hay cosas en mi vida que me dicen que todavía no he vencido? Ciertas cosas en mi vida que yo necesito ceder a la obra del Espíritu Santo para lograr victoria. Hay alguien que tiene el valor de decir, yo soy esa alma que necesito victoria, necesito que el Espíritu Santo me santifique. ¿Reconoces que necesitas la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Quieres levantar tu mano? Alabado sea su nombre. Vamos entonces a cantar ese himno que dice, Padre, a tus pies me postro. Rompe mis prisiones duras, o responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí. Pero fíjense que el canto dice, Padre, a tus pies me postro. ¿Qué les parece si lo cantamos así de rodillas delante de Dios? Es el número 264. Padre, a tus pies me postro.